A ver, vamos a hacer un ejemplo. ¿Se acuerdan de esto del censo? Sí, sí, bro. ¿Cómo, eh, cómo relacionamos estos datos para una base de datos? ¿Qué quiere decir esto? Que a través de un formulario yo voy a tener llaves primarias y voy a tener llaves secundarias y voy a tener que cada cajita de esta se va a transformar en una tabla. Y el completo de todo esto le vamos a llamar base de datos. ¿Sí? O sea, cuando yo modelo esto, cuando yo soy capaz de poder generar eh, cada uno de estos cuadraditos, eh, estas entidades, y definir cuáles van a ser los atributos y cuáles van a ser su relación, me van a permitir a mí generar una estructura o me van a permitir a mí generar una base de datos o crear una base de datos. ¿Se entiende? Entonces, si yo tuviera que generar una base de datos, eh, yo podría partir dibujando cada uno de estos cuadritos dentro de una base de datos. Entonces voy a partir primero con el formulario. ¿Les parece? Sí. Ok, muy bien. ¿Qué motor de base de datos conocen ustedes? MySQL. ¿MySQL? ¿Ya? Ok. Entonces andemos un poquito en eso. ¿Qué entendemos por una base de datos? Ah, perfecto. Y, y para ello, así como en muchas de las cosas, existen muchas marcas. ¿Lo entienden así? Como motores como, le vamos a llamar motor de base de datos. ¿Les parece? Así quedó bautizado, motor de base de datos. ¿Sí? Entonces, el motor tiene muchas marcas. Y dentro de esas marcas hay unas buenas, otras malas, igual que un auto. Y dentro de estas marcas podemos encontrar en diversas magnitudes también de base de datos. Eh, las bases de datos tienen que tener una característica que deben ser robustas, deben ser máquinas que les permitan a ustedes manejar muy bien el manejo de los datos, porque si yo cargara a una base de datos muy débil con una gran cantidad de datos, ¿qué va a pasar? Se va a reventar. Y al reventarse significa que me va a mezclar los datos, se va a echar a perder, no voy a poder tener acceso a los datos. O sea, es un caos. Pero si yo, eh, en virtud de los trabajos que se van a realizar o que se van a gestionar o que se van a realizar, elijo un motor de base de datos que sea robusto y que obviamente tenga las lucas para soportarlo. Ahora, muchos de ustedes han manejado bases de datos, hay otros que no, pero los que sí han manejado bases de datos, ¿cuál es la base de datos, la mejor base de datos del mundo?
¿Ah? Claro, pero hoy día en el mercado, lo que hay dentro del mercado, ¿alguien conoce? ¿No? ¿Oracle? Ya, Oracle, Marcelo dice Oracle. Sí, es una base de datos, pero eso está en la nube. Miren, existen bases de datos que son bases de datos relacionales. Es lo que estamos viendo nosotros. Pues estamos viendo bases de datos que eh, al ser relacionales, al tener, digamos, tengo un minuto, aquí, y esto, ahí. Al ser base de datos relacionales, eh, me van a permitir que esa base de datos yo pueda crear un formulario y que esta base de datos esté relacionada con el censo. También tengo una relación directa con los encuestadores, también tengo una relación directa con la manzana para llegar al distrito y la comuna. O sea, hay una relación entre las tablas. ¿Para qué es que existan relaciones dentro de los datos? ¿Para qué necesito tener una base de datos relacional? Para que el dato sea coherente en lo que se está ingresando. Ya, esa es una. Algo que tiene mucho que ver con eso, pero ¿por qué deben ser relacionales? ¿Por qué yo hoy día estoy trabajando con bases de datos relacionales y tengo que aprenderlas? Sí. Lo que pasa es que en la clase número 1 que nosotros tuvimos, efectivamente, yo les comentaba de que las bases de datos relacional eh, tienen que ser relacionales porque me permiten tener una estructura y en virtud de esa estructura me permite accesar a la información con una mayor rapidez. ¿Se entiende? Si los datos estuvieran desordenados y yo fuera una caja o un punto de venta de Falabella, supongamos, y tengo una fila larga y resulta de que yo tomé el primer producto que era una falda y la paso en el lector de código barra y el código barra se demora y yo le tengo que decir al cliente, esperen un poquito, porfa, aquí la fila, señora, esperen un poquito, sí, mi mamá no tiene nada que ver con esto, pero tenemos que esperar porque se está demorando en buscar la falda dentro de la base de datos. ¿Eso se lo puedo decir al cliente? No. Lo obvio, se va a ir a Almacenes París, ahí, qué sé yo, no sé. Se va a ir a otra tienda. Entonces, tengo que tener una base de datos rápida, con integridad de los datos, que los datos sean coherentes y rápidamente accesibles. Cuando yo logro eso, logro, digamos, la integridad de mi base de datos, y logro que pueda accesar rápidamente hacia los datos, ¿me lo va a dar qué? ¿Me lo va a dar la base de datos o el modelo que yo generé en la entidad de relación? ¿Quién lo da? El modelo. Porque aunque yo tenga la mejor base de datos del mundo, eh, si mi modelo de relación es un asco, lo más probable es que eche a perder toda la infraestructura que está montado detrás. Entonces, por eso es muy importante aprender a modelar. Ahora, lo que quiero comentarles es que efectivamente Oracle es una de los motores de base de datos eh, mejor cotizado en el ámbito de los volúmenes de datos. Es decir, si yo tengo una base de datos
que hoy día tengo una base de datos que hoy, ¿cómo decirlo? Tiene, es muy pequeña. Es ilógico que yo vaya a tomar esa base de datos y la vaya a montar en un Oracle, porque es como matar una hormiga con una bomba atómica. Es decir, mira, aquí tengo una hormiga, necesito matarla, detonemos una explosión atómica para poder matarla. Es ridículo, ¿cierto? Entonces, obviamente, la base de datos Oracle me va a servir para grandes volúmenes de datos. La base de Oracle es muy cara, tiene un alto costo, y obviamente que no es un elemento que hoy día yo vaya a ser muy común dentro de las empresas. ¿Por qué? Por su alto costo que tiene y altos costos de mantención y de licenciamiento. Pero como base de datos es muy buena, muy estructurada, muy rápida. Así que Oracle se ha llevado ese gran, digámoslo así, ese gran título de alguna manera. Entonces, existen otros motores de base de datos que como a su vez Oracle ha hecho lo suyo. Oracle en alguna oportunidad dijo, pucha, tengo como el de alta gama, que es del Oracle propiamente tal, pero Oracle dice, pucha, necesito uno de gama baja, necesito una base de datos que no sea tan robusta como esta, pero que sí yo pueda manejarla de alguna manera. Y vino Oracle y compró MySQL. ¿Conocen MySQL? Sí. Ok. Entonces, MySQL, los dueños de MySQL, que es un open source, o sea, ellos es una máquina, o sea, es un motor de base de datos bastante completo, de gama, de alguna manera gama baja, o sea, no sirve para mantener volúmenes importantes de información, pero siendo la gama baja, ¿sí? Y resulta de que de alguna manera también MySQL fue comprada por Oracle a los dueños de, de MySQL, y los dueños de MySQL le dijeron, sí, yo te puedo vender eh, MySQL, pero yo voy a generar mi propio modelo de base de datos. O sea, perdón, mi propio software de base de datos, que se va a llamar, ¿alguien sabe? MariaDB. ¿Han escuchado de MariaDB? Es un software libre, al igual como era antes MySQL. Pero MySQL, al ser comprado por Oracle, dijo, este es mi open source de código abierto y que en algún momento él va a llegar a cobrar por el MySQL, a cobrar licencia o a cobrar alguna cosa así, pero los dueños que vendieron MySQL dijeron, ok, te lo vendo, pero ellos hicieron como una copia del MySQL y le llamaron MariaDB. Si tú entras a MariaDB, es tan igual como MySQL. ¿Se entiende? Pero el dueño de MariaDB, perdón, el dueño de MySQL ahora es Oracle. ¿Entienden? ¿Se queda claro, no? Sí. Ok. Otro elemento importante, chicos, dígame. O sea, tiene que pagar por algunas cosas que quiera incorporarle dentro de la base de datos. O sea, es decir, por ejemplo, si ellos quieren soporte, ellos tienen que pagar por ese soporte. ¿Sí? Si ellos quieren, por ejemplo, servicios,
ellos pueden pagar por ese servicio. ¿Sí? Que hoy día es de su dueño, Oracle. Pero el MySQL no, el MySQL yo lo puedo instalar, puedo colocar un software, un programa apuntando a esa base de datos, y la verdad que como de uso gratuito yo lo puedo usar, pero puedo usar tanto MariaDB como MySQL, o sea, son libres, pero si quiero alguna cosa más, tengo que pagarla. Si quiero algún servicio de soporte 24/7, tengo que pagarlo. ¿Se entiende? Hay elementos que yo tengo que me dan la posibilidad de poder pagar por un mejor servicio del grupo de desarrollo, porque siempre están sacando cositas nuevas, nuevas versiones. No es que está en la primera versión en MySQL, no. Siempre están saliendo nuevas versiones de MySQL, ¿sí? A su vez que también MariaDB está haciendo lo suyo. ¿Se entiende? Otra de las cosas que yo quería contarles es que existe otro motor muy conocido, por lo demás, pero que ha ido de alguna manera en escalada y que ha ido de alguna manera transformándose en un motor importante, un motor open source también, pero que ha ido superando la cantidad de datos que yo podría solventar en una base de datos, y está funcionando bastante bien. Y anda bastante bien con el tema de el ir a buscar información en grandes cantidades o en grandes volúmenes de datos. Y me refiero a Postgres. ¿Conocen Postgres? ¿Lo han escuchado? PostgreSQL. ¿Sí? Tiene un elefantito. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a colocar. Aquí, espérame. Este mejor. Aquí. Ya. Aquí vamos a colocar Postgres. SQL. Entonces, .org, ¿se dan cuenta? El elefantito. Entonces yo aquí podría bajar este motor y en donde me podría encontrar con este motor para Linux, Mac, Windows, Solaris y BSD. ¿Sí? Entonces, si yo tengo algún sistema operativo de este tipo, yo vengo y bajo el componente. Se instala y yo puedo usar el... Ya, perfecto. Entonces, después tengo MySQL. Aquí está. Ahí este es un delfín, ¿cierto? Pero aquí yo también podría hacer lo propio. Podría bajar el... Miren, aquí abajo dice Oracle, ¿ven? Yo aquí podría decir, oye, ¿sabes qué? Voy a desarrollar en MariaDB. ¿Sí? Desarrollar básicamente mi base de datos, a eso me refiero. Y en el download
yo me voy a encontrar con que existen varias versiones de MariaDB, ¿se dan cuenta? Y para Windows y Linux. Y nada, y ahí está la instalación, ¿se entiende? ¿Qué otro motor de base de datos le había dicho yo, Oracle? Y si no, de Oracle. ¿Sí? Y yo podría bajar la open source que tienen y yo podría también montar Oracle en mi computador, sí, pero está muy limitada, o sea, yo tengo que pagar por ella, pero podría bajar una versión, es muy pesada, así es muy grande, Oracle, ¿sí? Y Microsoft, ¿se acuerdan de la marca Microsoft? Es una marca emergente, una marca que viene recién saliendo, un chico que se llama Bill Gates, ¿sí lo ubican? Ellos tienen el SQL Express, SQL Server. Ellos tienen SQL. Sí, la tienen en Azure, la tienen Azure. ¿Qué es lo que es Azure? Exactamente. ¿Se entiende? Tú puedes instalarlo on-premise, SQL on-premise. ¿Qué significa on-premise? On-premise significa que la voy a instalar dentro de mis servidores. Dentro de mis servidores que yo tengo dentro de mi lugar de trabajo, dentro de mi data center, la voy a instalar dentro de la empresa, ¿sí? En un servidor mío dentro de la empresa. Eso significa on-premise. Y cloud, que la voy a instalar en mis servicios, de mis servidores, que están en la nube. ¿Se entiende eso? Claro. O por ejemplo, si yo trabajo para una compañía y la verdad es que mi compañía está tomando la decisión de no seguir comprando servidores y que compremos servicios en la nube. Por lo tanto, yo tendría que comprar un cloud en donde tenga, en la nube, tenga la posibilidad de poder cargar la base de datos arriba y que los software, los programas, vayan a buscar los datos al cloud, no a mis servidores, no internamente. Si yo tengo un corte de energía, no va a importar, porque esto está en la nube, está disponible. Aunque a mí se me caiga el data center y se me queme, los datos van a estar disponibles en el cloud. ¿Se entiende? Sí. Ok, muy bien. Eh, bueno, de estas bases de datos que tenemos aquí, ¿cuál es el mínimo común múltiple denominador? Estas bases de datos son relacionales. Todas, todas son bases de datos con estructura para soportar una base de datos relacional. ¿Sí? Cuando yo digo esto, quiere decir de que también existe las no relacionales. ¿Para qué sirven las bases de datos no relacionales?
Exactamente, exactamente. Cuando el volumen de los datos que yo estoy manejando no necesitan ser relacionales, no necesitan tener una relación, sino que a mí me interesa almacenar, 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 almacenar. Por ejemplo, si yo tuviera un bot que estuviera escaneando páginas web y esté descargando datos que van dentro del tráfico, yo no me puedo poner a guardar esa información en una base de datos relacional, sino que necesito un repositorio donde yo vaya vaciando, 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 vaciando. ¿Por qué? Porque yo no voy a hacer búsquedas relacionales después, posteriormente, sino que voy a hacer análisis de datos, voy a hacer, voy a poder tener grandes volúmenes para hacer dashboard donde yo pueda ver el crecimiento o algún análisis en particular de los datos, ¿sí? Entonces yo colocarle a ese tipo de transacción una base de datos relacional sería pérdida de tiempo. Entonces, por eso existen las de, alguien comentaba aquí, la de Google. ¿Cuál es la base de datos de Google? Esta base de datos también está en la nube. Esta no tiene un premise, pero me permite conectar mis aplicaciones directamente en Firebase. Sí, pero ¿cuál es la diferencia de esto? Que es una base de datos no relacional. ¿Sí? Y en donde yo voy a definir un espacio en donde voy a meter datos, 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 datos. ¿Sí? ¿Se entiende? Después de este baño de cultura, vamos a usar una base de datos, vamos a usar MySQL. ¿Sí? No, MariaDB, MariaDB. Yo instalé MariaDB en un server. Sí, MongoDB es una base de datos no relacional. Muy buena base de datos MongoDB. Mira, hay una parte que es libre. Y claramente, obvio, si todos quieren ganar lucas, pero hay una parte que también tú tendrías que entrar a pagar por la cantidad de volúmenes de datos. Mire, esto es ese de como el dashboard. O sea, en el fondo yo instalé la aplicación y también instalé un gestor de los datos para poder visualizar la base de datos. Si yo estoy trabajando en SQL Server, si yo estoy trabajando en SQL Server, yo lo más probable es que vaya a necesitar un gestor que se llama SQL Management, que es el gestor para SQL Server. El PHP MyAdmin, por lo general, es el gestor que se usa para MariaDB, MySQL, y Postgres también tiene su gestor de base de datos, que también es muy parecido también al PHP MyAdmin. ¿Ustedes han trabajado con Workbench? ¿No? Ya, Workbench, ahí es un IDE que me permite tanto visualizar mis bases de datos
como también el código que yo estoy generando y posteriormente poder compilarlo. Por lo general, Workbench lo uso cuando yo uso Java, ¿sí? Ok. ¿Alguien tiene preguntas, dudas, está perdido, no sabe lo que estamos hablando? El Navi sí. El Navi, mira, lo que pasa es que Navi tiene, tiene digamos, como la misión de ser el gestor solo de la base de datos, más allá del IDE, ¿sí? ¿Eso contestó tu pregunta, Connie? Claro, Connie, Profe, estoy perdida. No sé, no entiendo nada. no entienden nada. No, Ya. no, porque no entiendo mucho. ¿Pero qué no entiendes? Partamos por saber qué no entiendes. Nada. O sea, sé que usted estaba explicando distintas bases de datos. Eso sí, ¿Sí? sí, ¿Hasta ahí sí lo vi. entendiste? Sí, eso sí. Ya. Ok. ¿Y no entendiste desde cuando yo empecé a hablar de gestor? Sí, ¿O no entendiste desde cuando yo dije base de datos? también. O buenos días, alumnos, ¿no? Buenas tardes, ¿no? ¿Desde ahí para adelante? Exacto. Si le soy Perfecto. sincera, exacto. Ya. Mira, voy de nuevo contigo. Una base de datos, ¿para qué te va a servir, Connie? Para almacenar datos. Almacenar datos, necesito. Y para ello, igual que los autos, igual que los celulares, igual que las, qué sé yo, las impresoras, o sea, cualquier elemento, hay distintas marcas y calidades, obviamente. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, 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 Y sí. para ello, por ejemplo, tú estás viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, sí la veo. Aquí. Mira, aquí yo te mostré que tú puedes descargar gratuitamente un motor de base de datos que se llama Postgres. Postgres es un motor de base de datos muy recomendable. ¿Por qué? Porque es un motor que te permite, ha ido creciendo de tal manera esta base de datos que ha ido haciendo de que los datos estén seguros, porque los datos tienen que estar seguros, tienen que ser confiables, es decir, la relación no se puede romper, tienen que ser coherentes, ¿cierto? Y que me permita generar mi modelo, que yo generé un modelo. Mi modelo me tiene que permitir llevarlo hacia la base de datos y ahí van a comenzar a vivir los datos dentro de este motor de base de datos. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí? Sí. Y mi recomendación es positiva a través de Postgres. O sea, si tú vas a hacer alguna vez algún desarrollo, Postgres es una buena opción, a no ser de que la empresa para la cual tú trabajes defina de que su motor de base de datos va a ser otro, ¿sí? Va a decir, no, mira, ¿sabes qué? Nosotros trabajamos solamente con el motor de SQL Server de Microsoft y no trabajamos con ningún otro. Y la verdad que cada vez que vienen a decir, no, no, es que esto tiene que ser desarrollado en otro lenguaje, nosotros decimos, no, esto tiene que ser en SQL Server. Hay empresas que son así. Hay otras empresas que no, que dicen, ok, yo voy a adoptar cierto otro motor. Y para el volúmenes de datos, de repente muchas veces no se justifica comprar un de base de datos Oracle, por ejemplo, que es extremadamente caro, carísimo. Es decir, una licencia es millonaria. Imagínate para la cantidad eh, de usuarios,
de los volúmenes de datos que tú vas a manejar. Pero el tratamiento va a grandes cantidades de volúmenes de datos, excelente performance, me permite buscar los datos rápidamente, me permite generar un almacenamiento sin que la base de datos se reviente, ¿sí? Pero también están las de gama baja, que es el MySQL. Yo les contaba de que el MySQL también fue comprado por un grande, Oracle. Dice, pucha, a ver, yo necesito así, no sé si cacháis tú que los Samsung tienen como la gama alta en los teléfonos Samsung. Sí, sí, Entonces, que es tienen. como los S no sé cuánto, ya. Y después tienen como una gama media y una gama baja. Ya, la gama baja es el MySQL. Ellos la compraron y generaron costos para las personas que quisieran usarla, pero MariaDB, que fueron los que hicieron MySQL, también ellos dijeron, ¿sabes qué? Yo te la vendo, te cuesta 10, ahí está, págame, ya, pero yo voy a generar una copia de este y voy a empezar a hacerla crecer rápidamente para que mis seguidores que están en MySQL se mantengan conmigo y ahora se va a llamar MariaDB. Eso fue un poco lo que pasó ahí en términos de historia, a grandes rasgos. Y posteriormente está esta otra base de datos. Ahora, todas estas bases de datos son relacionales. ¿Para qué me sirve una base de datos relacional, Connie? Connie, ¿estás ahí? Sí, sí, lo escucho. Ok. ¿Para qué sirve una base de datos relacional? ¿Tú sabes? Si tú dices no, está muy bien también. No va a pasar nada. Ya, entonces no. Vamos, Connie, vamos, Connie. Mira, una base de datos relacional te va a servir para que los datos que tú vas a procesar en grandes volúmenes de datos, tú puedas buscarlos posteriormente. Tú puedas traerlos, tú puedas, que tu programa cuando vaya a buscar los datos a la base de datos se demore poquito, ¿sí? Para poder guardarlo ordenadamente y para poder mantener una integridad de los datos. A eso nosotros necesitamos una base de datos relacional, una base de datos que se comporte como tal, cosa que yo le haga una consulta a la base de datos y la base de datos me responde inmediatamente. ¿A mí me sirve tener una base de datos lenta? No. No, pues entonces va a depender el programa o lo que yo esté desarrollando para poder tomar la decisión de que si necesitamos una base de datos relacional o la otra parte que es una base de datos no relacional. Si tú necesitas guardar datos y que al final no tengas que ir a buscar nada de esos datos, sino que lo que tienes que ir a hacer es hacer análisis sobre esos datos, no, una base de datos relacional es lo que a ti te sirve para agrandar o generar grandes cantidades de volúmenes de datos, ¿se entiende? Pero Sí, si ahora tú a sí. una base de datos relacional, tú le empiezas a colocar inteligencia o le empiezas a colocar comando o le empiezas a colocar como que para que te busque cierta cantidad de datos de información, está mal hecho, porque está mal estructurado, porque la base de datos no relacional no te va a servir para hacer búsquedas del tipo, de las búsquedas más rápidas que tienes que las hace en una base de datos relacional. ¿Entiendes cuál es la diferencia? Sí, ahora sí. Ok, explícame. ¿Para qué te sirve una base de datos relacional? Ya, la base de datos relacional es la que se puede procesar de a poco los datos manteniendo un orden. Una orden y que te permite ir a buscar rápidamente los datos, ¿no? Sí, y claro. Y las no relacional son las que se pueden poner muchos datos Grandes y se volúmenes. mantienen ahí, claro. Perfecto, para hacer análisis de datos, ¿sí? Sí, Ok. Entonces, en virtud de eso, yo les estaba mostrando a ti y a tus compañeros
en que tú puedes descargar estas motores de base de datos e instalarlas en tu computador. En mi caso, lo que yo hice fue en una máquina que tengo, una máquina virtual, fue instalar MySQL. MariaDB creo que instalé aquí. Y MariaDB, así igual que todas las otras bases de datos relacional, necesita un gestor. ¿Ok? ¿Sí, Connie? Sí, profe, sí. Ok. ¿Y el gestor para qué me va a servir? Para administrar esta base de datos, para crear una tabla, para modificar la estructura, para insertar datos, para generar, eliminar una tabla si es que quisiera, si es que estuviera de más, o sea, administrar esta base de datos. Para eso es un gestor, ¿sí? Y les estaba contando de que para MySQL yo tengo este gestor que se llama PHPMyAdmin. Ahora, yo a esta base de datos le puedo conectar otro gestor. Claro, claro que puedo hacer eso. ¿Sí? Y ese otro gestor se va a llamar Maven. ¿Cómo se llama el que me dijiste tú recién? Navidad. Navica. Eso es un gestor también, ¿sí? Es pago. ¿Es de pago? Es de pago. Ya, bueno. Sí, es claro. Y la verdad es que trata de usar el PHPMyAdmin, que es gratuito, pues, o sea, tú lo vas y dentro de la instalación lo instalaste. ¿Se entiende? Ahora, dentro de los gestores, para SQL Server hay un Management Studio, para el Oracle tiene un gestor el Oracle, entonces un programita que tú lo ejecutas y te da acceso visual o por consola a generar esto de la mantención, de agregar datos, modificar datos, estructura. Además que tu programa, tu software, tu desarrollo que tú estás generando, va a ir a insertar datos dentro de esa base de datos, ¿se entiende? Pero también tú puedes, con este gestor, ir a poder a ver esos datos. ¿Se entiende lo que quiero decirte? Sí, profe, se entiende. Perfecto. Entonces, yo voy a entrar en este gestor y al entrar a este costado me van a aparecer, mira, la mayoría de los gestores tienen la misma estructura. Visual, estoy hablando de la parte visual. Aquí voy a tener las bases de datos. Las bases de datos. O sea, si yo, aquí tengo una base de datos que se llama API. Aquí tengo otra base de datos que se llama biblioteca. Otra que se llama colores. Otra que se llama Sucomec. Y de ahí sería. Otra que se llama sistema. Otra que se llama test. ¿Sí? Entonces, estos son bases de datos. Es decir, si nosotros tuviéramos que decir, si yo coloco todas estas cajitas dentro de una base de datos, esa base de datos va a contener todas estas cajitas, ¿se entiende? Toda esta estructura, ¿sí? Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Duda? ¿Consulta? ¿Vamos bien o no? Ah, sí, 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 sí. Bien. Yo les voy a mostrar acá que voy a crear una nueva base de datos. ¿Cómo se va a llamar mi base de datos? Censo. Ya, entonces,
Aquí va el nombre de la base. Crear base. Mira que no es de la NASA. Esto para que vayan cachando ustedes que esto no es como que, hoy no, tengo que estudiar matemática cuántica y tengo que estudiar para poder generar una base de datos. Aquí yo me metí al gestor de base de datos, le puse nueva y me dice, crea nueva base de datos. Coloque el nombre. Yo voy a colocar censo. ¿Ok? Si le pongo crear, adivinen qué va a pasar. Me la creó. Creó una base de datos que se llama censo. Adentro de la base de datos, ¿cierto? No hay nada. Y me dice crear tabla. ¿Cuál es la tabla que vamos a crear que dijimos primero? Formulario. Vamos a crear un formulario. Perfecto. Entonces, vamos a crear nombre de la tabla. Formulario. Y le voy a poner continuar. Ahí él me dice, mira, yo te ofrezco mostrarte 4 columnas. 4 columnas quieren decir, ¿qué quiere decir eso? Las columnas tienen que ver con los campos con los cuales yo voy a crear mi dato. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voy a crear 7 atributos. Esos 7 atributos son 7 columnas. ¿Sí? Le voy a colocar 7 para que me muestre 7. Continuar. Y me va a poner 7 espacios para yo poder definir. Ahí están los 7 espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El primer, ¿cómo se llama el primer atributo? ¿Folio? ¿Sí o no? Sí. Sí, profe, folio. Perfecto. Ya, y ahí me dice, ¿el folio de qué tipo es? Veamos cuántos tipos hay. Pincho aquí. Dice que es entero, un entero de 4 bits. Tiene un rango de signo entre... Ahí está. Hasta y desde el 0 hasta el Tengo varchar de tipo texto, de tipo fecha. Dentro de los numéricos tengo de tipo entero no sé qué, small int, que son pequeños string, medio, integer, decimales, más decimales, el doble también es decimal, real, tengo bit, booleano, verdadero, falso, fechas, años, de tipo carácter, o sea, imagínense, todos estos son tipos de datos que yo podría almacenar en folio. ¿Qué me conviene? Que sea un entero. Le voy a colocar entero, ¿cierto? ¿Cuál es la longitud? Yo podría definir una longitud. Una longitud va a ser, ¿de cuál largo va a ser mi folio? ¿Sí? No le voy a definir nada. Y aquí le voy a poner que es ¿qué es primary key? ¿Qué es primary key? La llave primaria. Una llave primaria, justamente, es única. Entonces, además, le voy a decir que es auto incremental. Ahí me dice, agregue un índice. Le voy a decir continuar para que el índice sea, y que sea auto incremental. Entonces, él solo va a empezar 1, 2, 3, 4, 5, ¿se entiende? Solo va a empezar a
A contar, si yo inserto, no tengo que definir el folio se define solo. Es de forma automática. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Connie. Sí, profe, se entiende. Ok. Que sea autoincremental y lo definí como primary key. Ya, ¿qué más me dijo? ¿Qué más? Dijo que había una fecha de encuesta. Voy a poner fecha guión lo vamos a poner así como fecha encuesta. La fecha de encuesta es un entero, es de tipo carácter, es de tipo texto, de tipo fecha. Date. ¿Es primary key la fecha? No. Porque definimos que todo el que tenía este signo iba a ser el que... Ya. Dirección. ¿Decía dirección ahí o no? Decía fecha. Ah, root encuestador. Perfecto. Perfecto. Entonces lo voy a poner aquí. Root encuestador. ¿El root de qué tipo va a ser? ¿Decimal? ¿De tipo fecha? ¿De tipo entero? De tipo texto. ¿O de tipo texto? El root. El root es de tipo texto. Sí, porque el root tiene letras, como el guión K. No, pero eso es el dígito verificador. Sí, Pero el root el número. numérico. Pero, Entonces lo vamos a dejar numérico y le vamos a colocar aquí db encuestador, que va a ser de tipo carácter. ¿Y cuántos caracteres debiera tener el dígito verificador? ¿Están de acuerdo con Marcelo? 1. ¿Por qué le pusimos un 1 aquí, Connie? Por el dígito Verificador, verificador del root, que es ¿cierto? un espacio, ¿cierto? Sí. Perfecto. Después, ¿qué tengo? tiene la dirección. La dirección. ¿La dirección de qué tipo va a ser? Marchar lo vamos a dejar. Parcial como el alfanumérico. No, o sea, es que el char es alfanumérico. El varchar es como un de tipo carácter, pero más amplio. Es más grande. Tiene como para escribir más cosas. Acepta, digamos, símbolos raros también. Año, censo. ¿El año de qué tipo va a ser? Fecha. Año. Date. Eso. Año. Entero, Entero, ¿por qué? son 4 dígitos. Es que va a ser de tipo año. Solo voy a colocar ahí un año, nada más. Ya, ahora sí. ¿Sí? ¿Entienden eso, no?
Sí, porque no le está pidiendo la fecha del censo. No, no estoy poniendo la fecha del censo, Está pidiendo el año. solo el año, ¿sí? Después, ID manzana. Sí. Un ID manzana. El ID, ¿qué va a ser? Entero, carácter, No, pero un entero. ¿Qué me queda? el estado. ¿El estado me queda? Pero no tengo más columnas. ¿Qué hago? Aquí arriba dice agregar una columna más. Y que dice estado. El estado, ¿qué va a hacer? ¿Ya? ¿El estado sería verdadero o falso? Sí. Creo yo. No sé. Yo le pondría, porque podría tener muchos estados, yo le pondría un entero. Entonces, que 1 significará, no sé, algo. 2 significará activo, inactivo, no sé. Algo. Ahí yo podría definir una cadena de estados. ¿Sí? Ya, ¿cuántos datos tengo aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 datos salieron. ¿Qué hago ahora? Perfecto. No, no es necesario. Podría decir que el I de manzana es como que es un poco, un- es como una llave secundaria. Una llave foránea. Sí. Entonces, estaba dando vuelta a eso. Entonces, el I de manzana yo sé a otro. Exactamente. Exactamente. Eso se va a dar cuando yo cree la tabla de manzana. Yo voy a colocar la primera llave, ID manzana, y automáticamente esta tabla lo va a considerar como una llave foránea. Ok, y bueno, ahora no es para la NASA. ¿Qué tengo que hacer? Guardar. Guardar todo. Introduzca Oh. una longitud válida. Logi. Aquí. Dice varchar de 200. O de 150 ya, para que... Eso es para los caracteres que uno va a ingresar. Exacto. Guardar. Ahí dice cargando. Y miren, tengo una tabla que se llama formulario. Y que dice que tiene un folio con una... Llave. Exactamente, mira. Aquí ya tenemos que esto es autoincremental y ya tenemos dentro de nuestra base de datos que se llama censo, una tabla que se llama formulario. Vamos a nuestro modelo. Él dice de que hay una manzana, ID manzana, nombre de manzana, cantidad de viviendas y ID distrito. Vamos a crear una nueva tabla que se va a llamar, ¿cómo se va a llamar mi tablita? Manzana. Manzana. Uy. Manzana. ¿Y cuántas columnas más o menos tenía? 10. ¿Tenía 10 o no? No tenía 10, pero...
¿Cuál es la llave? El ID de manzana. Pucha, el Héctor se me adelanta, no, qué mal. ID de manzana. ¿De qué tipo va a ser? ¿Entero? Y le vamos a decir que le vamos a poner que auto incremental o no. Sí. ¿Qué va aquí? En el segundo. Nombre manzana. ¿De qué tipo tiene que ser el nombre del nombre manzana? Vamos a poner una longitud de 100. ¿Qué más? Cantidad de viviendas. La cantidad entero. ID distrito. Que también va a ser numérica. Ahí se acabó, ¿cierto? ¿Qué tengo que hacer ahora? Guardar. La guardé. Y ahora mi base de datos, que se llama censo, va a tener un formulario y va a tener manzana. Y también existe una relación entre ellas. ¿Cuál es la relación? En que ID manzana está relacionado con ID manzana. Y el solo le colocó que son de largo 11. Porque como no las definí, ¿sí? Ahora tengo dos tablas. ¿Qué otra tabla vamos a crear? Porque ahí decía ID distrito. 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 Entonces tengo que poner aquí nueva tabla. ¿Cómo se llama la tabla? Distrito. ¿Cómo se va a llamar? ID distrito. Y aquí le voy a decir que primary key me está diciendo que va a crear un índice. Le voy a poner continuar. Le voy a decir que autoincremental. Y aquí ID distrito, nombre distrito. Cantidad de distrito. Después, ¿qué más? Número de habitantes. Cantidad de habitantes. Dice cantidad de habitantes. Entero también. De común. ID comuna.
que también le vamos a poner que es un entero. ¿Qué le pongo? Guardar. Y ahí van apareciendo todas las tablitas, ¿se dan cuenta? Todo lo que ustedes empezaron a diseñar se va transformando en la base de datos. ¿Cuál vamos a crear ahora? Comuna nueva que se llama comuna. ID comuna, que va a ser una llave primaria, continuar, autoincremental. Después voy a tener nombre de comuna, que va a ser de tipo y vamos a tener cantidad de habitantes en la comuna. ¿También tiene cantidad de habitantes? Sí, pero son Claro, cantidad de habitantes comuna y cantidad de habitantes distrito. Entonces, cantidad habitantes, le voy a poner una C al final y lo voy a guardar. Y ahora voy a entrar en el distrito, lo voy a pinchar y le voy a poner estructura para poder cambiar a cantidad de habitantes. Aquí le voy a poner cambiar cantidad de habitantes distrito. Y le voy a poner guardar. Manzana. Ya. Y ahí tenemos comuna, ¿cierto? Tenemos distrito, formulario, manzana. Y es así como ya tenemos hecha esto, el formulario, y tenemos hecho toda esta relación. Es decir, si yo agrego un formulario, necesariamente tengo que tener estas tablas llenas también. Entonces yo, por ejemplo, para poder llenar, tengo que llenar primero la comuna. Llenemos una comuna, ¿les parece? Si yo entro en la comuna y digo, por ejemplo, insertar. Aquí me aparece para insertar una columna, continuar, otra comuna, continuar. Entonces, en el ID comuna, como le puse que era autoincremental, no lo voy a llenar. Pero aquí, en donde dice nombre de la comuna, ¿qué comuna ponemos? Santiago.
Cantidad de habitantes de la comuna, 400.000. Continuar. Miren, y generó inmediatamente una sentencia SQL. Esto que ustedes están viendo ahí es una sentencia SQL. Una sentencia es un comando. Ahora, ¿cuál es la virtud o cuál es la... ¿Se acuerdan que las bases de datos relacionales? Las bases de datos relacionales tienen en común un lenguaje SQL. ¿Sí? Ese lenguaje quiere decir de que yo, cuando yo diga inserinto, le voy a estar diciendo que inserte dentro de comuna y le nombro los campos. Va a ser ID comuna, nombre comuna, y después va a decir los valores a continuación van a ser el primero, nulo, porque él lo va a identificar. Cuando yo le mande un nulo, él va a decir, pero ¿cuál es el último número? Tanto. Dale ese número entonces. Va a decir Santiago y 400.000. Si yo quisiera ir a mirar esos datos en comuna, yo voy a poner examinar aquí arriba. Y ahí me va a mostrar ID comuna 1, él solo me puso el 1. Nombre de la comuna 0, cantidad 400.000. Si yo le digo insertar, aquí. ¿Qué otra comuna ponemos? Quinta Normal. Donde están las mejores fiestas. Y en Quinta Normal son 250.000. Continuar. Me generó la sentencia SQL, él ya ejecutó esa sentencia, por lo tanto, si yo voy a mirar las comunas en examinar, ahora tengo 2 comunas. ¿Se dan cuenta? Y aquí voy guardando todas las comunas que hay a lo largo del país. ¿Sí? Bueno, si ustedes se fijan, cuando miramos acá, decimos que la comuna depende de un distrito. Entonces podemos decir el distrito, voy a entrar en el distrito. Dice que voy a insertar. Me dice el ID de distrito. Yo le puse que era autoincremental. Entonces, ¿cómo se llama el distrito? No, aquí tenemos, espérame. El distrito dice nombre de distrito, no le puse nombre de distrito. Aquí tenemos que corregir. Tenemos que ir a estructura. Entonces tengo ID de distrito. Me falta un campo. Porque el nombre del distrito. El nombre del distrito. Entonces, ¿cómo modifico esto? Yo voy a decir aquí agregar una columna después de ID distrito, continuar, va a decir nombre distrito, que esto va a ser un de tipo carácter, y longitud le vamos a poner 100. Guardar. Ahí hizo otra sentencia SQL. ¿Cuál fue la sentencia que utilizó? Alter table distrito. Altera la tabla distrito y agrégale add nombre distrito de carácter 100
y que no acepte nulos. Entonces aquí vamos a tener que distrito, ¿cierto? Voy a poner insertar. Y aquí voy a decir, ¿qué distrito? No sé. Estoy inventando. Cantidad del distrito, cantidad de habitantes del distrito, no sé. 89.000, supongamos. Y cantidad de habitantes, no, esa a lo mejor esa cantidad de distrito está de más, ¿o no? Sí, está de más ese campo. Ese campo, cantidad de distrito está malo, voy a eliminarlo. Estructura. Entonces pincho este campo y digo eliminar. Y ahí hizo otra sentencia SQL, dice, ¿realmente desea ejecutar la siguiente consulta? Sí. Y dice, me la coloca en rojo y me dice, alter table, es decir, altera la tabla distrito y drop, elimina cantidad distrito. ¿Sí? Y ahí me quedó mi tabla distrito. Voy a insertar de nuevo y digo, Santiago Norte, cantidad de habitantes, 89.000. ¿Y de qué comuna pertenece este distrito? ¿Cuántas comunas tengo? 52. No, sí, pero ingresada aquí en el sistema. 2 comunas, 2. Dos columnas. Entonces tengo el ID 1 y el ID 2. ¿A quién se lo vamos a asignar? ¿A la ID 1? Puede ser al ID 1 o al que tú quieras. En este caso, esta comuna que se llama Santiago Norte, que tiene una cantidad de 89.000, tiene un ID el ID de la comuna 1. Y aquí está la relación. ¿Se entiende? Le voy a poner guardar. Le voy a poner aquí continuar. Entonces ahí está. Entonces si yo voy a examinar, voy a la comuna. En la comuna tengo Santiago, 400.000 y este ID Quinta Normal. Si voy al distrito, este es del distrito Santiago Norte, 89.000 y ID de la comuna, este registro está relacionado con la comuna. ¿Se entiende? Porque tienen el mismo ID comuna, ID comuna. ¿Se dan cuenta? Ahora vamos a la manzana. Voy a insertar registro. Por ejemplo, si yo dijera ID manzana, ¿cuál es la ID manzana? No tengo que colocarlo porque es autoincremental. Nombre de la manzana, le voy a poner manzana 50. Supongamos por decir cualquier cosa, cantidad de viviendas dentro de esa manzana, hay 60 viviendas. Y distrito, ¿cuántos distritos tenemos agregados? 1. 1. Yo debería colocar el número 1. ¿Qué pasa si yo coloco 89 y le pongo continuar? Tengo una comuna que va del 1 al 2. Tengo un distrito que depende de las comunas, en donde digo que el distrito 1, que se llama Santiago Norte, y que está relacionada con la comuna 1. Y si voy a la manzana tiene un ID distrito 89. ¿Qué pasó aquí?
¿Qué perdí? Perdí integridad. No están relacionadas, no es confiable la base de datos, porque perdí integridad. ¿Sí? Entonces, manzana. Yo aquí lo voy a modificar, lo voy a editar. Voy a editar esto. Formulario. Mira, aquí él se da cuenta del error. Dice, ocurrió un error fatal en el JavaScript. Desea enviar el reporte, mostrar el error. La voy a borrar. Distrito. ¿Qué pasa si le coloco el 89 y le pongo Santiago Sur, cantidad de habitantes, 100.000, ID comuna 1, continuar. Si voy al distrito, ahí tengo el ID 89, voy a la manzana, y ahí está la manzana 50, la voy a seleccionar y le voy a poner editar. Algo le pasa a esta cuestión. Y la manzana es la ID manzana 1. Y si yo digo SQL y digo, muéstrame la manzana 1, yo voy a decir editar en línea, where ID, ¿cuál es el ID manzana? ID manzana igual 1, muéstrame esa. Y ahí está la ID manzana. Entonces le voy a poner editar y le voy a decir que delete. Le voy a poner un punto como al final. Le voy a poner continuar. ¿Desea eliminarlo? Sí. Ahí se eliminó. Entonces la manzana, ahora yo le puedo agregar un valor para mantener la integridad, en donde voy a decir que
va a ser manzana 50, cantidad de habitantes 50.000, distrito 1. Continuar. Y ahí digo examinar. Y ahí está ID manzana 2, nombre manzana, qué sé yo, y distrito y bla, bla. Lo que quiero decirles es que aquí yo tengo una base de datos estructurada. Aquí. Entonces, mi software, yo lo voy a apuntar a este motor de base de datos, que va a ser MariaDB, a mi base de datos que se va a llamar censo, y a hacer consultas o a insertar datos a las distintas tablas que yo generé para que mi software funcione, como son la comuna, el distrito, el formulario, la manzana. ¿Se entiende? Dudas, chicos, dudas. Este es el momento. Para la prueba, no, en la prueba más o menos tienes que hacer algo así. Pues así tiene que tener una estructura, digamos, de ¿cómo decirlo? Un, ¿cómo se llama eso? No, sí, pero es un diagrama de clase, el que te estoy pidiendo que tú hagas. Un diagrama de clase con UML, ¿cierto? Y le colocas las PK y la relación con las distintas tablas. No te vas a demorar más allá de 20 minutos, a lo más. ¿Y la descripción, cierto, profe? ¿Perdón? La descripción. Ah, claro, claro. Si después tú haces una alusión, digamos, pero yo necesito el diagrama. Ah, ya. Más allá de la explicación, importante por lo demás, que me va a interesar demasiado, pero el diagrama, quiero que hagan un diagrama de clase. ¿Sí? Ya. Eso. Ya, profe. Dudas, preguntas, quiero preguntas. ¿Están ahí o se fueron? Mira, ya cuando es recomendable hacerlo así, pero básicamente cuando tú logras un manejo ya del tema de la estructura de los datos, o, digamos haciendo base de datos, creando tus propios datos, eh, eh, vas a poder ir haciéndola para poder mantener el orden. Pero fundamentalmente cuando generas una estructura bien armonizada, requieres partir digamos, de las que no están tan relacionadas hacia las que están más relacionadas. Porque si tú te fijaste, en la base de datos se bugueó al no encontrar los ID, dijo, pucha, aquí hay algo raro, no me cuadra algo. Y yo, claro, tuve que recurrir a unos comandillos y decir, oye, bórrate este registro. Porque la base de datos por sí sola no estaba entendiendo, decir, pero no entiendo, hay algo de integridad que me falta aquí. ¿Sí?
En la prueba número 3, vamos a hacer una estructura dentro de una base de datos. ¿Estamos? Así que instalen la base de datos que quieran y la que más le acomode y que vamos a prepararnos para poder generar nuestras estructuras dentro de un motor de base de datos. ¿Se entiende, chicos? Ahora, yo hoy en la tarde, más tarde, o a más tardar mañana, les voy a dejar una nueva actividad académica. ¿Estamos? Les pido por favor, chicos, que se alineen con esto porque quedan muy pocas notas. Después de la nota número 2, quedan muy pocas notas. Queda la nota número 3 y 2 trabajos y chao. Y terminamos. Entonces los que tienen puros 1, la verdad que no sé si se van a poder hacer algo con eso. Así que entreguen sus trabajos. ¿Estamos? Ya, chicos. En el chat dejen sus nombres. ¿Sí? De presente. Para poder pasar la lista en forma posterior. Perfecto. Ya, chicos, no habiendo más preguntas, nos vamos. Profesor, ¿la actividad es en pareja o es individual? ¿En pareja le gustó en pareja o no? Sí, profe, en pareja. Sí, profe. ¿Ya en pareja Me siento entonces? solo, profe, me siento solo. ¿Te sientes? Pero la actividad que va a dar es de esto, es lo que vimos hoy día. ¿Cómo? La actividad 3 que va a dar es de... Profe, esta actividad caduca el jueves, ¿verdad? No, yo la voy a extender hasta la otra semana. Ah, ya. Buena, Ya. profe, buena, profe. Pero era la que Buena, estaba hasta el buena, jueves, buena, ¿cierto? salado. Sí. Ya, profe, excelente. No, la actividad académica. Ah, esta otra. La actividad Sí, académica que yo le voy a dejar hoy día va Ah, a ser ya. para la otra semana también. Ya. O sea, va a caducar la otra semana. La Ah, la que que tenemos el jueves. vence para el día jueves es la evaluación. En la es la evaluación. evaluación número 2 que vale un 25%. O sea, ahí no se pueden caer. Ya, Es un perfecto. regalo que yo les hice. Vamos a hacerlo ahora. Ya, profe. Sí, literal. 20 minutos se van a demorar en hacer esa cuestión. 20 minutos. Y la que Y va a dejar la que va a subir ahora es para la otra semana. la que voy a subir ahora es una actividad académica para la próxima semana. Ya, profe. ¿Qué va a hacer en pareja? Bueno, La actividad digamos, para el día jueves, que no es una actividad, sino que es la prueba número 2, chicos, eso es individual. Necesito que suban su esquema, su diagrama de clase. profe, Ya, profe. Dígame. ¿tendrás punto .io? Sí. Bueno. Y de ahí si quiere un screenshot, un PDF o el mismo Draw.io, pero tengo que ver el documento. Si no veo nada, es un 1.
Claro. Si no suben y me lo entregan después, es un 1. O sea, es que de verdad no se demoran más de 20 minutos en hacer esa cuestión. Dale, profe. Es un regalo que les hice. Para el que estudio, obviamente. Vale, profe. Ya, chicos, nos vemos entonces. Cuídense, profe, nos vemos. Cualquier Gracias. cosa, le pregunto al Gracias, WhatsApp. profe. Gracias. Chao, Connie. Chao, profe.